Saludos gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión, para este video les traigo el capítulo 3 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. El capítulo 2 terminó con las batallas de Yu y Xia. Por una parte vimos a Xia enfrentándose al escuadrón de Midgale, donde pues obviamente Xia los mandó a todos al otro barrio, y por la otra parte tuvimos la batalla mágica entre Yu y Freyd. Batalla donde, bueno, al principio Freyd intentó convencer a Yue para que se uniera a su bando, pero Yue le respondió casi matándolo, y digo casi porque el muy desgraciado terminó escapando. Y ahora para este capítulo regresamos con Hajime, que después de rescatar a la profe Aiko se encontró cara a cara con Noid, la sirviente del dios Egid. Entonces, con todo eso dicho, vamos a comenzar el relato. Antes de empezar, como siempre, por favor apoya el video dejando tu me gusta y suscribiéndote si todavía no lo estás. Bueno, entonces no me alargo más y mejor comencemos. Volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. El apóstol de Dios. Parte 1. Noid agitó sus alas plateadas, no era para ganar altitud, sino para disparar un torrente de plumas mágicamente mejoradas a su enemigo. Cortaban el aire mientras se dirigían hacia Hajime, que flotaba a 8000 metros en el aire. Él levantó su revólver, el legendario artefacto que había creado y que había acabado con las vidas de incontables enemigos poderosos, y disparó. Slag emitió un rugido y la bala de Hajime atravesó las plumas de Noid, destrozándolas. Había inclinado su único disparo para cortar una hilera de proyectiles del ángel. Luego entró en el agujero que había creado, dejando que el resto de la pared de plumas de Noid lo pasara de largo. Para evitar realmente los ataques de su oponente, necesitaba el coraje de dar un paso adelante. Sin embargo, una linda voz interrumpió la pelea a muerte entre Hajime y Noid. Parecía totalmente fuera de lugar en este campo de batalla, donde dos poderosos enemigos estaban arriesgando sus vidas. La que había gritado tan bruscamente era por supuesto Aiko. Por primera vez en su vida estaba experimentando una pelea de titanes en el aire. Aunque Noid disparaba a plumas al mismo ritmo que el Metseilei de Hajime, seguía esquivando cada diluvio por la amplitud de un pelo. ¡Sensei, deja de gritar! ¡Te vas a morder la lengua! ¡Que deje de gritar! ¡Ay, me mordí la lengua! Aiko ignoró la advertencia de Hajime e instantáneamente se arrepintió. Le saltaron las lágrimas a los ojos, y no solo porque se había mordido la lengua. Hajime sabía que Aiko no era muy fuerte físicamente, no sería capaz de manejar movimientos demasiado repentinos, por lo que siguió usando Rift Wall e intentó esquivar con el menor movimiento posible. Desafortunadamente, incluso eso requería moverse más rápido que montaña rusa, y la pobre Aiko ya estaba mareada. Dicho todo eso, no había alternativas, apenas podía dejarla en algún lugar. No podía ignorar los ataques de Noid ni por un segundo, y aunque hubiera podido, ella habría atacado a Aiko si lo hubiera dejado. A pesar de lo inconveniente que era, luchar mientras sostenía a Aiko era la única forma de mantenerla a salvo. Afortunadamente no tendría que seguir así por mucho tiempo, una oleada de confianza ya venía en camino. Hajime derribó otra oleada de plumas con Slag y luego se giró hacia Aiko. Ella se aferraba a él de por vida y tenía los ojos cerrados. Sensei, aguanta un poco más, una de mis compañeras ya viene en camino, ella te va a llevar a un lugar seguro. De acuerdo, pero ¿qué hay de ti, Nagumo-kun? Todavía necesito matar a esa marioneta sin emociones. Lo siento por ser una carga. Aiko se sentía frustrada porque estaba arrastrando a su alumno hacia la ruina. Hajime no tuvo tiempo de responder. En vez de eso, abrazó con fuerza a Aiko e hizo un salto hacia atrás en el aire. Vio cómo una ráfaga de luz plateada pasó sobre él. Era la misma misteriosa habilidad que había desintegrado la torre a la que Aiko había sido confinada. Aiko hizo lo mejor que pudo para no gritar mientras la movían salvajemente. Mientras era presionada contra el pecho de Hajime, notó lo estable que era el latido de su corazón. El hecho de que estuviera calmado incluso en esta situación también ayudó a aliviar un poco sus preocupaciones. Aiko se reprendió mentalmente, no es el momento de pensar en eso, y se aferró aún más a Hajime. No te preocupes por eso, esperaba encontrarme con problemas cuando vine aquí. No tenías que ir tan lejos por mí. Por supuesto, Hajime sabía que al final tendría que luchar contra la Santa Iglesia si quería obtener todas las magias antiguas, por lo que no era solo por el bien de Aiko. Sin embargo, parecía que Aiko había malinterpretado las intenciones de Hajime. Probablemente no ayudaba que Hajime prácticamente la estuviera abrazando mientras luchaba. Probablemente tendré que resolver este malentendido pronto, pensó Hajime. Veo que todavía no me tomas en serio.
Hajime se sorprendió al oír la voz mecánica de Noid a su lado. Instantáneamente levantó su brazo mecánico y disparó una escopeta desde su codo. Usando el retroceso también ganó algo de distancia. Noid levantó una de sus espadas para bloquear mientras ella movía la otra en un amplio arco. Sus brillantes espadas de plata medían 2 metros de largo y 30 centímetros de ancho. No solo parecían intimidantes, sino que también tenían una habilidad muy siniestra. Todo lo que envolvía el maná de Noin recibía los efectos de su magia especial, la desintegración. Un solo toque por parte de ellos infligiría una herida mortal. Sin embargo, Hajime no podía moverse demasiado rápido o lastimaría a Aiko, así que se vio forzado a usar Slack para redirigir la espada mientras caía hacia atrás. La espada de Noin pasó pulgadas por encima de la cara de Hajime, cortando las puntas de su flequillo. La única razón por la que Slack no se desintegró fue porque Hajime había endurecido la capa de Asamtion con piel de diamante, pero ni siquiera eso fue suficiente para que sus armas o su brazo artificial permanecieran en contacto con las espadas de Noid durante más de un par de segundos. El bloqueo del golpe le había quitado unos centímetros al recubrimiento de Slack. Si seguía así, sus armas serían destruidas en poco tiempo. No dejes que la fuerza de su cuchillada la balancee. Su brillante cabello plateado extendiéndose a su alrededor como una aureola. Al completar su turno, se lanzó hacia abajo con su segunda espada, la que había usado para bloquear antes. La velocidad de su segundo golpe fue tan rápida que Aiko ni siquiera pudo seguirla con los ojos, simplemente vio un destello plateado. Hajime esquivó hacia un lado usando el retroceso de un segundo disparo de escopeta. Una vez despejado, apuntó con Slack y disparó 3 veces. 3 rayas de luz se dirigieron directamente hacia ella. Una fue por su cabeza, otra por su corazón y el último por su estómago. Sin embargo, el tiempo de reacción de Noin era inhumano. En el momento en que Hajime disparó, levantó su espada verticalmente, bloqueando las 3 balas. Hajime retrocedió más y envió sus crossbeams para un ataque de seguimiento. Dispararon poderosas balas explosivas que crearon enormes ondas de choque rojas al detonarse. Noin disipó las ondas de choque con un golpe de sus alas, pero eso le dio a Hajime más tiempo para huir. ¡Ay! Ni siquiera puedo decir que es ella. Sensei, ¿podrías dejar de hacer esos lindos ruidos en medio de una batalla? Estás matando el ambiente. Lindos, Nagumo-kun, eso no es algo que deberías decirle a tu profesora. Era más serio de lo que Hajime parecía. Los gritos, extrañamente lindos de Aiko, estaban mermando su concentración. En una pelea entre 2 personas de su calibre, incluso una distracción de 1 milisegundo podría hacer que te maten. No tenía razón cuando dijo que Hajime no se lo estaba tomando en serio. Por supuesto, Hajime no estaba nada nervioso por tener a una mujer tan linda como Aiko colgando de su cuello, pero los ruidos que hacía seguían distrayéndole. Pensar que podrías defenderte también de mis ataques mientras proteges ese peso muerto. Eres demasiado fuerte. Gente fuerte como ustedes no son aptos para ser los peones de mi señor. Gracias por el elogio. No puedo decir que quiera ser el peón de un mocoso de mierda que hace un berrinche cada vez que las cosas no salen como él quiere. Así que me alegra saber que no me quiere. No tiene sentido tratar de burlarse de mí porque no tengo emociones. ¿Ah? No estoy tratando de burlarme de ti. Eso es lo que realmente pienso de él. Noin silenciosamente extendió sus alas y cruzó sus espadas frente a ella. Realmente no tiene emociones. Parece que estaba tratando de deshacerse de su ira y probar que no le molesta. Hajime rápidamente descartó esa idea. No tenía sentido preocuparse por ello. Después de todo, la iba a matar de todas formas. A pesar de lo que ella estuviera pensando, a pesar de lo que estuviera sintiendo, ella moriría por sus manos. Noin agitó sus alas de nuevo y soltó otro aluvión de plumas. Esta vez, sin embargo, no apuntaban a Hajime. En vez de eso, se reunieron frente a Noin y se colocaron en una extraña formación. Mientras se superponían, Hajime se dio cuenta de que estaba haciendo un círculo mágico con sus plumas. Noin miró fríamente a Hajime a través del brillante círculo mágico de plata. Una vez que este se completó, ella lanzó su hechizo Tsunami de Fuego. Ella convocó un tsunami ardiente que quemó la misma atmósfera. Parece que también puede usar magia elemental. Ella simplemente no había lanzado sus hechizos elementales antes porque creía que sus plumas serían suficientes. En otras palabras, Noin tampoco había estado peleando en serio. El fuego del infierno carmesí caía sobre ellos y todo lo que Aiko pudo ver era de color rojo. El tsunami fue lo suficientemente grande como para borrar el horizonte.
Aiko miró a Hajime esperando que tuviera una solución. Sudor caía por su mejilla mientras miraba desesperadamente alrededor del tsunami, buscando el núcleo del hechizo. Mientras pudiera encontrarlo y dispararlo, las llamas se dispersarían. Por supuesto, eso requería una cantidad impía de precisión, pero Hajime estaba más que a la altura de la tarea. Había entrenado sus habilidades de tiro al blanco extensivamente. Sin embargo, el hechizo de Noint era mucho más grande que cualquier cosa a la que se hubiese enfrentado Hajime antes. Cualquiera en la montaña divina habría pensado que había llegado el mediodía, puesto que así era como brillaba y lo abarcaban todas las llamas. Era como buscar una aguja en un pajar. El tiempo se acabó antes de que Hajime pudiera encontrarlo. El tsunami masivo se tragó a Hajime y a Aiko. Cualquiera que estuviera mirando se habría convencido de que habrían muerto. El tsunami, que se extendió a lo largo de un par de cientos de metros, no debería haber dejado ni siquiera las cenizas, pero Noin continuó mirando el centro del tsunami. ¿Para que pueda soportar incluso eso? Mientras Noin murmuraba, el hechizo terminó y las llamas se dispersaron. En el centro del hechizo estaban Hajime y Aiko rodeados por 4 de sus crossbeats. Ambos salieron ilesos. Los crossbeats formaron una pirámide alrededor de Hajime, sus extremos conectados entre sí por alambres. Pantallas de luz carmesí llenaban el espacio entre los cables. Esto sigue siendo un prototipo, así que estaba un poco preocupado. Gracias a Dios que funcionó. Hajime suspiró aliviado. Esta fue la última de sus mejoras de armas. Había utilizado la magia de creación para encantar los alambres con magia espacial y luego equipó sus crossbeats con dichos alambres. También había cubierto la superficie de sus crossbeats con mineral mágico espacial. A diferencia de los escudos físicos, las barreras hechas al dividir el espacio eran teóricamente irrompibles. Sin embargo, estos se encontraban todavía en fase experimental. Hasta ahora Hajime no lo había probado contra un ataque apropiado, por lo que no tenía ni idea de cuánto podrían soportar. Aiko miró en blanco desde la barrera que le había salvado la vida. Mientras tanto, el apóstol ya estaba preparando su próximo ataque. Esta vez envió unas pocas plumas a Hajime mientras hacía más de 100 círculos mágicos a la vez. Noin estaba decidida a enterrarlos en una avalancha de magia. Hajime adivinó que sus nuevas barreras podrían ser capaces de resistir, pero permanecer a la defensiva le pondría en desventaja, especialmente porque no estaba seguro de si podrían sobrevivir a la luz desintegradora de Noint, en caso de que ella decidiera dispararla. Además, la mayor fortaleza de su barrera era también su mayor debilidad. Como partía el espacio, Hajime no podía atacar a través de él, y así despejó su barrera y se preparó para huir. Necesitaba mantener la distancia y seguir esquivando hasta que llegara a Tio. Justo cuando estaba a punto de regresar, escuchó un cántico que se elevaba desde la montaña divina. Hajime evitó el aluvión de plumas de Noin y miró hacia abajo. Ishtar estaba de pie en la montaña, rodeado por un ejército de obispos y caballeros templarios. Los obispos se daban la mano en un gran círculo y cantaban oraciones. Al ver a los 100 y pico de obispos cantando solemnemente así, Hajime recordó la vez que oyó a un coro cantar himnos de la tierra, pero ¿qué sentido tenía todo ese cántico? ¿Ah? ¿Qué carajos? Mi cuerpo está... Nagumo-kun, ¿qué está sucediendo? Hajime y Aiko sintieron que algo extraño les pasaba a sus cuerpos. Su fuerza se iba y su maná comenzó a dispersarse. Era como si su energía estuviera siendo drenada. Por otra parte, las motas de luz comenzaron a pegarse a ellos, lo que dificultaba su movimiento. Ya veo, esto debe ser algún tipo de magia debilitante, así que esta es la mayor fuerza de la Santa Iglesia. Parece que tiene sus contramedidas de defensa preparadas también. La conjetura de Hajime fue acertada. Cuando Ishtar se dio cuenta de que uno de los apóstoles de Jin estaba peleando, reunió a todos sus seguidores para apoyar la batalla de Noin. Ishtar les había hecho cantar el himno de la ruina. El himno de la ruina era un poderoso hechizo que entorpecía los movimientos de un objetivo y socavaba su fuerza. A diferencia de la mayoría de los hechizos que requerían un círculo mágico, este solo podía ser activado por varios obispos cantando en tándem. Era la carta de triunfo de la Santa Iglesia. Ishtar, él es alguien que entiende completamente bien su papel, a diferencia de ti, un buen peón. Ishtar miraba a Noin con una expresión llena de éxtasis y ella le correspondía con sus fríos e insensibles ojos. Parecía extasiado simplemente sabiendo que estaba ayudando a Noin en su lucha, como si no hubiera mayor placer en la vida que servirla. De hecho, era un peón conveniente que hacía lo que pedía su señor. Peones o no, estos tipos hicieron esta pelea mucho más difícil. Esto va a ser un gran dolor en el trasero.
Hajime reforzó su flagrante fuerza con sus vastas reservas de maná y continuó esquivando los ataques de Noi. Sin embargo, sus movimientos no eran tan agudos como antes. Además, los ataques de Noi eran demasiado fuertes para que pudiera defenderse para siempre en su estado debilitado. Un torrente de rayos salió de los círculos mágicos de Noi, cada uno trazando un camino errático hacia Hajime. Hajime derribó a varios de ellos con Slack, pero no pudo esquivarlos todos, y un rayo les rozó. No fue terriblemente poderoso y la conmoción solo lo hizo ponerse rígido por un momento. Sin embargo, ese momento fue todo lo que Noi necesitaba. Ella se acercó instantáneamente a Hajime y le lanzó sus espadas en una formación en forma de cruz. Con su reacción retrasada, Hajime solo pudo bloquear el golpe hacia abajo con Slack. El que estaba de costado pasó por su cuello sacándole sangre. Si el corte hubiera sido unos milímetros más profundo, habría cortado su arteria. Sudor frío le caía por la espalda. Aún así, sabía que no podía dejar que el miedo le afectara. Incluso mientras gritaba de dolor, Hajime disparó su escopeta de codo y usó aerodinámica para tratar de salir del alcance de Noi. Nadie le siguió, por supuesto, así que disparó sus crossbows salvajemente en su dirección, manteniéndola a la defensiva el tiempo suficiente como para dejar algo de espacio entre ellos. Nagumo-kun, ¿estás bien? Estoy bien, solo cállate. Sangre goteaba del cuello de Hajime y de la mejilla de Aiko. La había estado protegiendo de las ondas de choque de sus crossbows con piel de diamante, pero aún así había recibido una buena paliza. Apenas estaba consciente, pero estaba más preocupada por su alumno que por ella misma. Sin embargo, Hajime no tuvo tiempo de tranquilizarla. Mientras él le respondía con brusquedad, Noi le disparó otra descarga de plumas. Hajime derribó a algunos con Slack y desmenuzó otras con su garra vendaval. Las pocas que pasaron las soportó con piel de diamante. Las motas de luz junto con su agotamiento significaban que ya no podía esquivarlas todas. Noi corrió hacia adelante y luego se detuvo justo delante de Hajime. Extendió sus alas que emitieron una luz deslumbrante. Por un segundo, Hajime se quedó ciego. Sin embargo, sus habilidades de percepción eran de primera clase. Incluso sin su vista, se dio cuenta de que Noi había girado en círculos detrás de él, así que se dio la vuelta y le disparó una lluvia de balas. Sus balas le atravesaron y destruyeron el clon que Noi había hecho de plumas. Había hecho una versión falsa de sí misma como señuelo. Hajime tembló, sus instintos le gritaban que corriera, pero no llegaría a tiempo, ni siquiera hubo tiempo para maldecir. Se sacudió el brazo y apretó el gatillo. Afortunadamente, había apuntado directamente a su cabeza. Desafortunadamente, todo lo que Noi tuvo que hacer fue inclinarse hacia un lado para esquivar la bala. Luego levantó una de sus espadas y cortó diagonalmente hacia abajo en la espalda de Hajime. Hajime usó la habilidad derivada de piel de diamante, fortalecimiento enfocado para proteger su espalda. Aún así se endureció para recibir una cantidad decente de daño. Durante un breve momento su piel de diamante aguantó, pero luego la magia de la desintegración que cubría su espada destruyó su barrera y la punta de su espada se clavó en la carne de Hajime. Sentía que le ardía la espalda. Preocupada, Aiko abrió los ojos y miró a su alumno. Incluso cuando le cortaron el paso, Hajime planeó el siguiente movimiento. Usó la fuerza del golpe de Noi para dar un salto mortal hacia adelante. Luego se dio la vuelta para ver a Noi acercándose para un ataque posterior. Sabía que su cuerpo debilitado no podría moverse a tiempo, así que cubrió uno de sus crossbows con piel de diamante y lo hizo actuar como escudo. A los demás les hizo flanquear a Noi y atacarla por ambos lados. Noi giró sin perder velocidad derribando las balas explosivas con sus alas. Luego golpeó su primera espada contra el crossbow que Hajime estaba usando como escudo. Se atascó en el metal por lo que golpeó su segunda espada contra ella partiéndola por la mitad. Los ojos de Hajime se abrieron de par en par con sorpresa. Noi le miró fríamente. Su mirada escalofriante dejó claro que este sería el final. Pero Hajime aún no se había rendido. Sabía que tendría que hacer algunos sacrificios si quería mantener viva a Aiko, así que estaba preparado para salir herido. Si hubiera sabido que era tan dura, habría usado romper el límite antes. Pensé que podría aguantar hasta que Tío llegara. Hajime levantó su brazo mecánico planeando sacrificarlo para sobrevivir a otro ataque. Cuando Noi levantó sus espadas por encima de él, un estruendoso rugido partió el aire. Un segundo después, un rayo de luz negra se acercó a Noid. Era el aliento de dragón de Tío. La luz negra omniabarcante podía quemar cualquier cosa. No hubo tiempo para esquivar y así interrumpió su ataque y se envolvió con sus alas alrededor de sí misma.
Cuando el aliento de Tío golpeó las alas de Noin, comenzó a desintegrarse. A pesar de eso, seguía empujándola hacia atrás. El maná negro y el plateado se enfrentaron mientras el aliento de Tío empujaba a Noin de vuelta a la torre de la catedral. La fuerza del impacto destrozó el resto de la torre. Trozos de pared rota cayeron al suelo. Los obispos de Ishtar y los caballeros templarios gritaron desesperados. Ver a su adorado apóstol siendo enviado volando debe haber sacudido su confianza. Hajime instantáneamente sacó a Orcan de su tesoro oculto y disparó sin piedad los 12 misiles contra Ishtar y sus hombres. Esta vez gritaron, pero por una razón diferente. Finalmente, Hajime escuchó la voz de alguien a quien deseaba ver. Maestro, ¿estás bien? Gracias, tío, me salvaste el pellejo allí. Las cosas se pusieron bastante peligrosas al final. Hajime no bajó la guardia, pero sonrió aliviado. Por fin había llegado Tío. Ella sonrió brevemente, pero luego su expresión volvió a ser sombría. Si Hajime estaba muy presionado, entonces este era un enemigo que requería toda su atención. Ella voló hasta donde estaba él y miró a la torre junto a Hajime. Es reconfortante saber que llegué a tiempo. Como recompensa, ¿puedo pedir una paliza? Si pones a Sensei a salvo, lo pensaré. De verdad, te tomo la palabra, maestro. Ven, Sensei Dono, súbete a mi espalda. Incluso ahora ella pone sus deseos primero, Bueno, supongo que Yue, Shie y Kaori también son así. Hajime suspiró y puso a Aiko sobre la espalda de Tío. Aiko estaba bastante segura de haber escuchado algunas cosas bastante inmorales durante esa conversación, pero obedientemente dejó que Hajime la depositara sobre la espalda de Tío. Ya no quería hacer una carga. Tío-san, estoy en tus manos. Ciertamente, no temas, eres alguien importante para mi maestro, no dejaré que te pase nada malo. Naturalmente, Tío quería decir que era una profesora a la que Hajime respetaba mucho, pero Aiko malinterpretó esas palabras, pensando que Hajime tenía un interés romántico en ella. Aiko miró preocupada a Hajime. En ese momento cualquiera podría decir que no eran los ojos de una profesora preocupada por su alumno, sino los ojos de una chica preocupada por el chico que amaba. En ese momento la torre colapsada se rompió. Noin emergió de entre los escombros completamente ilesa. Ella agitó sus alas plateadas volando una vez más hacia el cielo. Parecía que incluso el aliento de Tío fue incapaz de perforar las defensas de Noin. ¡Vete, Tío! Como desees, pero permíteme ayudarte una vez que haya llevado a Sensei Dono a un lugar seguro. Aunque no pueda lastimarla, puedo hacer algo con esos sacerdotes entrometidos. Tío ya había adivinado que eran ellos los que habían debilitado a Hajime. Miró enfadada al clérigo superviviente mientras Hajime miraba a Noin. El brillo asesino en sus ojos había vuelto. Tío quería asegurarse de que podía concentrarse en su lucha sin interrupciones. Hajime sonrió y asintió a Tío, contento de tener una compañera tan fiable. Esta vez él llevaría la pelea a Noin. Ten cuidado, Nagumo-kun, no quiero que te vuelva a lastimar. Oh, ahora lo veo. ¡Qué interesante! Tío vio cómo Aiko unía sus manos y rezaba por la seguridad de Hajime. Se dio cuenta de que la profesora estaba enamorada de su alumno. Con voz divertida, Tío le habló. Sensei Dono, entiendo tu preocupación, pero debemos darnos prisa. Una vez que te haya entregado al palacio, necesito eliminar esas plagas para el maestro. No puedo permitir que interfieran en su duelo. Tío se giró al suelo, pero Aiko la detuvo. Miró por encima de su hombro para ver a Aiko mirándola decididamente hacia abajo. Tío-san, ¿no te llevará mucho tiempo bajarme y luego volver? Estamos a 8000 metros de altura. Un viaje completo tomaría demasiado tiempo. Tienes razón, pero... Espera, ¿no estarás diciendo que...? Así es, si vas a ayudar a Nagumo-kun a pelear, entonces déjame pelear contigo. Tenemos que hacer algo con Ishtar rápidamente o Nagumo-kun no podrá ganar. No puedes permitirte el lujo de perder el tiempo llevándome hasta el palacio. Aiko tenía razón, pero a Tío todavía no le gustaba la idea. Los misiles de Hajime habían herido a un buen número de obispos, pero ya habían comenzado a reagruparse. Habían trabajado juntos para levantar una barrera y se estaban preparando para reanudar su himno de la ruina. Tío también quería detenerlos antes de que tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, pero si ella dejaba que Aiko sufriera algún daño, habría roto su promesa a Hajime. No quiero ser grosera, pero... ¿qué puedes hacer exactamente, Sensei Dono? No tienes experiencia en batalla, ¿verdad? Tampoco tienes círculos mágicos. ¿Cómo propones luchar contra esos obispos y caballeros?
Aiko rechinó los dientes. Tío tenía razón, pero de repente se le ocurrió una idea. Cerró los ojos, se metió el dedo en la boca y mordió con fuerza. Goteó un poco de sangre en el dorso de su mano y rápidamente dibujó un círculo mágico. A pesar de cómo me veo, mi magia es tan fuerte como la de Amanogawa-kun. Puede que no tenga experiencia en combate, pero al menos puedo apoyarte. Honestamente, me aterroriza pelear contra mis semejantes. Aún así, a estas alturas no hay otra opción. Ahora entiendo que el idealismo vacío no me llevará a ninguna parte. Si quiero que mis estudiantes vuelvan a Japón, no puedo huir. Tengo que enfrentarme delante de mis alumnos y luchar por ellos. El reino había sido invadido y todos los obispos se habían convertido en fanáticos religiosos. En este punto, confiar en el dios de Ishtar para regresar a Japón era claramente inútil. Aiko y los otros estudiantes tendrían que abrir su propio camino en este mundo. En cuyo caso, Aiko ya no dudaría. Si había trabajo sucio que hacer, ella lo haría. Decidió no volver a dejar que otra persona apretara el gatillo por ella. Tío dudó cuando vio la determinación en los ojos de Aiko. Al final, sin embargo, cedió y dejó que Aiko se saliera con la suya. Si te has comprometido con este camino, entonces supongo que no tengo elección. Estoy segura de que al maestro no le importará si esto es realmente lo que quieres. Muy bien, asesinemos a esos tontos juntas. Gracias, tío San. Aiko estaba nerviosa, pero su nueva resolución pesaba mucho más. Junto con Tío se dirigieron a la gran catedral de la Santa Iglesia. Se enfrentaron a cientos de caballeros y obispos, pero eso no pareció asustarles en lo más mínimo. Su extraña combinación de equipo estaba a punto de enfrentarse al grupo religioso más fuerte del mundo. Capítulo 3. El apóstol de Dios. Parte 2. Lo primero que hizo Hajime, una vez que tuvo las manos libres, fue sacar a Schlagen y atacar a Noin. Las chispas bajaron a lo largo del cañón mientras Hajime aceleraba la bala. Salió disparada más rápida de lo que el ojo podía seguir, dejando una raya roja a su paso. Schlagen poseía suficiente poder de fuego para atravesar incluso el aliento de Tío. Las alas de Noin no podrían desintegrar sus balas fácilmente. Ella parecía haberse dado cuenta de eso también y eligió esquivar en lugar de bloquear. Volando por debajo de la bala, Noin atacó a Hajime. Sin embargo, Hajime estaba preparado. Sus crossbows la interceptaron y dispararon balas explosivas a quemarropa. Noin se dio cuenta de que no sería capaz de envolverse en sus alas a tiempo, así que cortó las balas con su espada. Cortó las balas como un cuchillo a través de la mantequilla caliente. Sí, terminó cortando en dos las balas de Hajime. Aunque la espada de Noin disolvió parte del maná almacenado en las balas, no pudo negar completamente las ondas de choque. Impulsos de maná atacaron a Noin por todos lados, ralentizando sus movimientos durante una fracción de segundo. Hajime aprovechó esa apertura y se apresuró a entrar. Saltó de su plataforma en el aire y transfirió todo su impulso a su brazo izquierdo. Al mismo tiempo activó brazo de acero junto con el vibrador oscilante en su extremidad mecánica. También disparó otra escopeta desde su codo para acelerar aún más su golpe. Noin se apresuró a levantar su segunda espada ante ella para bloquear. Apenas la levantó a tiempo. El puño de Hajime se estrelló contra ella un segundo después. Hubo un tremendo choque de metal contra metal. Aunque ella bloqueó el golpe, la fuerza del golpe de Hajime mandó a volar a Noin. Hajime sabía que no podía darle tiempo para descansar y así desenfundó a Donner y Schlagen y le disparó un ataque consecutivo. Hubo dos fuertes explosiones cuando dos rayas rojas se dispararon hacia Noin. Aunque Noin solo vio dos rayas, en realidad 12 balas se estrellaron contra las espadas que ella había sostenido para proteger sus signos vitales. Hajime había disparado tan rápido y con tanta precisión que cada bala había seguido exactamente el mismo camino casi al mismo tiempo, por lo que al principio parecía que solo eran dos disparos. Por primera vez, el rostro hermoso del supuestamente invencible ángel se retorcía de dolor. Sus espadas gemelas se agritaron cuando se llevaron el peso de las balas. Hajime estaba asombrado de que las espadas no se hubieran roto. No muchas cosas podían recibir un puñetazo con toda su potencia junto con un aluvión de cañones de riel sin romperse. Noin navegó por el aire y se estrelló contra otro edificio de la Santa Iglesia, pulverizándolo. Negándose a ceder, Hajime sacó a Orkan de su tesoro oculto y también le disparó una lluvia de misiles. Seguían una nube de chispas mientras volaban por el edificio, destruyendo lo poco que quedaba de sus muros. Los misiles explotaron desatando su carga de alquitrán sobrecalentado. El alquitrán se encendió instantáneamente, cubriendo el edificio con llamas pegajosas de 3000 grados centígrados.
Hajime vio cómo las llamas teñían de rojo el cielo mientras preparaba su siguiente ataque. Recargó a Orkan con misiles de su tesoro oculto y apuntó a los escombros ardientes de lo que había sido la iglesia. Sin embargo, justo antes de disparar, notó que su presa ya no estaba allí. Hajime miró hacia abajo a tiempo para ver cómo el suelo bajo él hacía erupción. Noin apareció desde dentro agitando sus alas para acercarse a Hajime. Parecía que había escapado de sus misiles haciendo un túnel en la ladera de la montaña. Luego extendió sus alas y disparó otra descarga de plumas de plata a Hajime. Se balanceó de lado a lado como una hoja soplada por el viento, tejiéndose entre la tormenta de plumas. Mientras Noin avanzaba, se inclinó hacia abajo con sus espadas gemelas. Hajime dio una voltereta en el aire esquivando el ataque. Al mismo tiempo, le disparó los misiles de Orkan. Noin ya había probado su poder una vez, por lo que no estaba muy deseosa de hacerlo de nuevo. Ella aplanó sus alas y avanzó como un meteoro plateado, superando a los misiles que la perseguían. Noin continuó disparando plumas detrás de ella mientras se retiraba, mientras le bombardeaban con magia de los cientos de círculos mágicos que había creado. Magia y misiles chocaron, aniquilándose unos a otros en una espectacular explosión. Hajime dejó caer a Orkan de nuevo en su tesoro oculto y desenvainó sus dos revólveres. Derribó el resto de los hechizos que venían a por él, destrozando el núcleo de cada hechizo. Durante unos segundos hubo silencio mientras Hajime y Noin se miraban fijamente. Oye, ¿estás segura de que deberías estar perdiendo el tiempo conmigo aquí? ¿Qué quieres decir? No había manera de que alguien de la Santa Iglesia no supiera de la invasión que está ocurriendo allá en la capital. Hasta ahora habían estado peleando sin parar, así que Hajime no había tenido oportunidad de hablar, pero como finalmente hubo una pausa en las hostilidades, pensó que debía preguntar. Estoy hablando de lo que está pasando allá abajo. Si las cosas siguen así, el reino caerá, y una vez que eso suceda, sabes que la montaña divina será la siguiente. ¿No deberías impedir que los demonios se apoderen de tu ciudad en vez de pelear aquí? Hajime había pensado que era una pregunta perfectamente lógica, pero Noin le miró como si hubiese dicho algo ridículo. Si eso sucede, simplemente significa que así es como esta era está destinada a terminar. Eso es todo, ¿eh? Así que al final Ejid no ve a la gente como algo más que juguetes. Esta vez se puso de su lado, pero en la próxima era tal vez se ponga del lado de alguien más. Déjame adivinar, ¿el dios de los demonios es uno de los lacayos de Ejid o algo así? ¿O es solo el mismo tipo disfrazado? ¿Y si lo es? Me preguntaba si los libertadores habían estado diciendo la verdad. Si me preguntan, ambos son muy sospechosos. Las cejas de Noin se movieron, parecía que no le gustaba que la llamaran sospechosa, pero a pesar de su obvio disgusto, Hajime simplemente le sonrió y continuó hablando. Oye, si realmente crees que soy una molestia, ¿por qué no me envías de vuelta a mi propio mundo? Si el reino cae, el resto de los seres habrán demostrado que no eran peones muy útiles, así que también puedes enviarlos de vuelta. Me niego irregular. ¿Te importaría decirme por qué? Porque mi amo desea sus muertes, especialmente la tuya. Sobreviviste a privaciones que habrían quebrantado a la gente normal, obteniendo un poder inimaginable y encontrando a compañeras de confianza para ayudarte en tu viaje. Ahora todo lo que te queda es que caigas antes de alcanzar tu meta, porque ese es el tipo de destino que mi amo desea para ti. Así que les pido amablemente que mueran en un fuego de agonía, sufrimiento y desesperación. Después de todo, eso es lo que más agradará a mi amo. El héroe y sus amigos, por otro lado, parecen estar tramando algo que mi amo encuentra interesante, así que se conforma con dejarlos solos. Mientras los sigan entreteniendo, no los sacará del tablero. Hajime había esperado esa respuesta, por lo que no estaba terriblemente sorprendido. Se encogió de hombros y recordó en lo que había dicho Milady Raizen. Tienes razón, Milady, los dioses realmente son unos pequeños bastardos conspiradores. Pero hubo una cosa que Noin dijo que quedó en la mente de Hajime. ¿Dijiste que los otros están tramando algo? Como estás a punto de morir, no hay necesidad de que lo sepas. En ese momento, Noin desató otro aluvión de plumas y magia poniendo fin a la conversación. Su asalto fue mucho más feroz que antes. Sus plumas eran tan rápidos como las balas de Hajime y los hechizos que estaba lanzando eran todos de alto nivel. Un aura plateada cubría el cuerpo de Noin y parecía crecer en tamaño. Se parecía a Hajime Okoki cuando usaban romper el límite.
Hajime miró hacia abajo el torrente de magia y plumas. Con Metzele en su mano derecha y Schlagen en su mano izquierda, abatió los ataques de Noi con Metzele y la ametralladora que disparaba 12.000 balas por minuto. Al mismo tiempo atacó a Noi con Schlagen, pero ella reaccionó mucho más rápido que antes. El instante antes de que la bala de Hajime la golpeara, su figura se volvió borrosa, desapareció y reapareció a unos metros de distancia. Luego atacó a Hajime justo a través de la lluvia de balas. Honestamente se movía tan rápido que dejó imágenes después de su estela. Hajime rastreó sus movimientos con clarividencia e intentó interceptarla con sus crossbeats. Sin embargo, sus balas explosivas solo golpeaban el aire cuando pasaban a través de sus imágenes posteriores. Un segundo más tarde, Noid apareció detrás de Hajime, aún siguiendo las imágenes posteriores a su estela. Luego giró como un trompo, moviendo sus espadas gemelas directo hacia Hajime. Noid se movió tan rápido que ni siquiera Rift Wall había permitido que Hajime siguiera el ritmo de sus movimientos. Hajime consiguió apartarse a tiempo, pero sus espadas pasaron a través de Schlagen, cortándolo limpiamente por la mitad. Eso hizo que la energía de su descarga de campo eléctrico y una enorme explosión floreciera entre los dos. La explosión hizo que Noid dudara un segundo, permitiendo a Hajime montar un contraataque. Rayas carmesí de maná se envolvieron alrededor de su cuerpo. Había activado romper el límite. Entonces corrió hacia adelante al mismo tiempo que Noid ya no tenía en su poder a Metzele, sino a Donner y Schlag. Los dos comenzaron a intercambiar golpes a quemarropa. Hajime se giró hacia un lado para evitar el giro de Noid hacia abajo. Antes de que pasase la primera espada, su segunda espada entró por el costado. Aún así se las arregló para meter a Schlag por debajo y disparó hacia arriba, apartando su espada del camino. Al mismo tiempo disparó a Donner directamente a su corazón. Noid se apartó del camino y la bala de Hajime pasó inofensivamente a través de una imagen posterior. Cortó diagonalmente hacia arriba con su primera espada al hacerlo. Hajime mejoró Schlag con piel de diamante y fortalecimiento enfocado, endureció solo la parte del cañón que usó para bloquear la espada de Noid, permitiéndole multiplicar los efectos de la habilidad. Debido a eso, la espada de Noid golpeó a Schlag, pero no la rompió. Bloqueó la segunda espada de Noid con el cañón de Donner y disparó justo cuando la espada hizo contacto. La bala golpeó la hoja fuera del camino. Hajime y Noid continuaron bailando uno alrededor del otro, esquivando e intercambiando golpes. Lucharon hasta el límite de sus capacidades, cada uno tratando de dar un golpe decisivo. Su concentración era tan absoluta que ambos se olvidaron de respirar y de parpadear. Los dos se gritaron el uno al otro mientras volvían a atacar. Un solo error, un solo lapso de desconcentración significaba muerte instantánea. Se movían tan rápido que no había tiempo para pensar, simplemente se movían por instinto, confiando en sus habilidades, experiencia y reflejos para llevarlos a cabo. Rayas de luz plateada y carmesí salpicaban el cielo mientras las espadas de Noid y las armas de Hajime chocaban una y otra vez. La tormenta de golpes desató pulsos de energía como una llamarada solar. Los dos continuaron acelerando, cada uno tratando de ganar una ventaja sobre el otro. Al poco tiempo, ambos estaban empapados en sangre, cubiertos de una docena de pequeñas heridas. Hajime tenía cortes superficiales por todo su cuerpo, mientras que Noid tenía agujeros de bala por todas partes. Los dos eran iguales. Bueno, en ese mismo momento, de todos modos, Hajime sabía cuanto más tiempo continuara esto, más difícil le resultaría. Se había dado cuenta que, desde el comienzo de la pelea, las reservas de maná de Noid no habían disminuido en absoluto. El romper límite de Hajime, por otro lado, tenía límite de tiempo. Una vez que lo golpearan, el hechizo sería cancelado a la fuerza y quedaría en un estado debilitado. Aunque las reservas de maná de Hajime eran enormes, no eran infinitas. Sin embargo, Noid parecía estar recibiendo maná ilimitado de alguna fuente desconocida. Ella podría mantener ese estado indefinidamente. Hajime la examinó con su ojo de demonio intentando encontrar lo que le proporcionaba tanto maná. Notó que un brillante cristal de maná estaba donde debería haber estado su corazón. Sabía que una lucha prolongada sería el final para él, así que apostó todo a un ataque de todo o nada. ¡Toma esto! ¿Has perdido la cabeza? Hajime sacó todos sus crossbeats y disparó una lluvia de balas explosivas. Sabía que a esta distancia las ondas de choque lo golpearían también, pero estaba preparado para eso. La sorpresa coloreó los ojos normalmente sin emoción de Noid. Las acciones de Hajime le parecieron suicidas.
Docenas de balas explosivas salieron disparadas de los 6 crossbeats de Hajime, envolviéndolos a ambos en un torbellino de ondas de choque. Noin se envolvió sus alas alrededor, mientras Hajime activó piel de diamante. Una inmensa flor carmesí floreció en el cielo. Docenas de ondas de choque golpearon sin piedad los cuerpos de Hajime y Noin, perforaron la piel de diamante de Hajime dañando severamente sus órganos internos. Respiró con dolor y tosió sangre, el ataque lo había dejado devastado. Noin también había sufrido mucho daño, sus alas no habían podido protegerla completamente, así que tosió sangre. Sus heridas de bala sangraban más que antes, sus entrañas habían sido golpeadas con la misma fuerza. ¿Planeabas morir conmigo? Ay, por favor, ¿quién querría hacer un doble suicidio contigo? Intenta decir eso de nuevo cuando seas al menos la mitad de la mujer que es mi novia. Hajime respiraba de cansancio, pero su tono era ligero, como si no estuviera preocupada en absoluto. Se burló de Noin. ¿Quién diablos desperdiciaría su vida tratando de matarte? Sacó otra arma de su tesoro oculto. Era lo suficientemente pequeña como para caber entre sus dedos y se lo tiró a Noin como si estuviera lanzando una carta. El objeto no hizo ruido mientras viajaba por el aire y era apenas visible en el cielo nocturno, pero Noin lo golpeó casualmente con su espada. El objeto, en forma de dona de 15 centímetros de ancho, giró en la oscuridad. Se parecía a los chakrams que Hajime había visto en la tierra. ¿De verdad creíste que algo así funcionaría? Finalmente te has quedado sin... Noin había pensado que esta era simplemente la lucha final y fútil de alguien que ya había perdido, pero entonces Hajime sacó sus revólveres y empezó a disparar a sus costados. Aunque Noin estaba justo delante de él, las balas que disparó de repente aparecieron a su izquierda y derecha, todas apuntando directo a su cabeza. Instantáneamente levantó sus espadas a ambos lados usándolas como escudo. 12 balas se estrellaron contra las espadas de Noin en un estallido de chispas. Como antes, todas se estrellaron contra el mismo punto. De alguna manera, las balas de Hajime fueron directamente a por Noin a pesar de que él las había disparado en una dirección completamente diferente. El secreto de su repentino cambio de dirección estaba en los chakras que habían lanzado antes. Habían sido encantados con ocultar presencia y garra vendaval, haciéndolos herramientas de asesinato muy útiles. Pero eso no era todo lo que eran capaces de hacer. También los había encantado con magia espacial. Funcionaban como el mismo tipo de portal que él había hecho para matar al ángel marino en las ruinas hundidas de Melusine. Si disparaba algo a través de uno de sus chakras, aparecía fuera del que estaba emparejado con él. Además, había hecho sus chakras de piedra espiritual para poder controlarlos libremente como sus crossbeats. Hajime había calculado todo, desde el tiempo de reacción de Noin, a su posición, a la dirección aproximada a la que golpearía sus chakrams, y ahora su aluvión de balas golpeó sus espadas exactamente donde él esperaba que lo hicieran, para que al final las dos espadas de Noin se partieran por la mitad. ¿Qué? ¿Cómo? No debería haber sido tan poderoso. Se sorprendió mucho para alguien que dijo que no tenía emociones. Nadie lo había notado, pero Hajime había estado centrando sus ataques en cierto punto de sus espadas. Durante todo el combate cuerpo a cuerpo se había asegurado de apuntar sus ataques a sus espadas. Precisamente porque sabía que sus habilidades eran casi iguales, intentó inclinar la balanza hacia las armas de ella. Hajime aprovechó la apertura que había creado y sacó más artefactos de su tesoro oculto, todos los cuales envió hacia Noin. Noin no pudo esquivar los 10 objetos que le habían arrojado, así que intentó derribarlos con sus espadas destrozadas. Sin embargo, ese fue el peor movimiento que pudo haber hecho. Lo que Hajime le había lanzado eran esferas de alambre que pesaban por el mineral de cada lado. Normalmente había que darles cuerda un poco antes de lanzarlos, pero como estaban hechos de piedra espiritual, Hajime podía controlar su vuelo directamente sin necesidad de la fuerza centrífuga extra, y naturalmente no eran esferas ordinarias. No puedo moverme. Las esferas se enrollaron alrededor de las espadas de Noin, brazos y piernas, y luego la detuvieron en su lugar. Las esferas unidas a los extremos de los alambres comenzaron a pulsar con energía. Como todo lo demás, habían sido mejorados con magia de creación. Los había encantado con magia espacial para que se fijaran en su lugar, lo que a su vez significaba que cualquier cosa que capturaran también quedaría atrapada.
Por supuesto, como no podía desintegrar los objetos, incluso algo tan abrumador como eso no sería suficiente para retenerla durante mucho tiempo. Además, era imposible sellar sus alas. Incluso si Hajime les hubiese atrapado con sus esferas, Noi podría hacerles desaparecer y reaparecer a voluntad. Con sus habilidades, ella podría ganar suficiente tiempo para hacer eso también. Aún así, todo lo que Hajime necesitaba era mantenerla en su sitio durante unos segundos. Eso fue suficiente tiempo para golpearla con su movimiento final. No iba a dejar que esta pelea continuara. Hajime sacó un enorme cañón de 2 metros de largo de su tesoro oculto. Era su pile bunker mejorado con cañón de riel. Las chispas corrían a lo largo del cañón mientras comenzaba a cargarse. Un agudo remolino mecánico hizo chirridos en las orejas de Hajime. Avanzó precipitadamente con el cañón en la mano. Noi quedó envuelta como un capullo. La luz que emanaba de ellos se intensificó y Noi brillaba como una segunda luna. Chocó su pile bunker contra su hermosa barrera. Los 4 brazos se unieron a sus alas, fijando el cañón en su sitio. Habían sido encantados con la magia espacial, así que Noi no sería capaz de disolverlos fácilmente. La longitud del cañón estaba cubierta de chispas rojas. Parecía que el pile bunker estaba casi cargado. Veamos si sobrevives a esto. Los labios de Hajime se retorcieron en una sonrisa salvaje, con muerte en sus ojos. Estaba envuelto en una cegadora aura carmesí, la luz de su romper el límite eclipsando el brillo plateado de Noint. Una pequeña e invisible onda de choque corrió a lo largo de la boca del cañón mientras el pile bunker se disparaba hacia adelante. Hajime había añadido aún más características a su arma definitiva. Había encantado a la estaca con una versión compactada de fisura del vacío. Las vibraciones del hechizo destrozaban las defensas de todo lo que tocaba la estaca. Además, la magia de gravedad aumentaba el peso de la estaca a más de 20 toneladas cuando se disparaba. Hubo un estruendo cuando la energía cargada hizo descender la estaca. La atmósfera tembló al estrellarse contra las alas de Noint. Impulsada por la roca explosiva, el campo eléctrico de Hajime y la fuerza de su maná, la estaca giratoria de Assumption atravesó sus defensas, le destrozó las alas con facilidad y le atravesó el corazón. La punta de la estaca pasó a través de su espalda donde sus alas brotaron y siguió adelante. La estaca voló hacia el horizonte como un meteorito con chispas rojas detrás de ella. Había un enorme agujero donde había estado su corazón de cristal, la fuente de su maná. Como el campo eléctrico de Hajime había rodeado la estaca, había cauterizado la herida, por lo que no goteaba sangre del agujero. Los últimos restos de las alas de Noi se disiparon, dejándola más pequeña que antes. Incluso ahora no había ni un rastro de emoción humana en sus ojos. Aunque Hajime no pudo evitar sentir que había un indicio de reproche en su expresión, la luz dejó lentamente sus pupilas y ella cayó sin vida a la ladera de la montaña. Su brillante figura plateada era fácil de ver en la oscura tierra que había debajo. Hajime lentamente bajó hasta donde ella había aterrizado y apuntó a dónde era su cabeza. Su ojo de demonio y su habilidad de sentir presencia le dijeron que ella estaba bien muerta, pero él no descansaría fácilmente hasta que le hubiera volado la cabeza. Se había convertido en un mal hábito suyo. Parece que este irregular fue más de lo que podías manejar. Puso su dedo alrededor del gatillo, sin embargo, antes de que pudiera tirar de él, fue interrumpido, ya que ¡boom! Una explosión tan poderosa sacudió toda la montaña. Capítulo 3. El apóstol de Dios. Parte 3. Hajime se giró para ver una gigantesca nube de hongos elevándose sobre el lugar donde había estado la catedral principal de la Santa Iglesia. Sus murmullos de sorpresa se desvanecieron en la noche. Miró fijamente con la boca abierta mientras la Santa Iglesia se desmoronaba. Solo había visto algo así en viejos documentales de guerra en la Tierra. En ese momento recibió un mensaje por telepatía. Maestro, ¿estás bien? Tío, sí, me las arreglé para acabar con mi oponente. Ya veo, maravilloso, no esperaba menos de ti. Hemos terminado aquí también. ¿Puedes reunirte con nosotras? No me importa, pero creo que acabo de presenciar algo increíble. ¿Podemos explicar eso? O mejor dicho, nosotras fuimos la causa de ello. ¿Qué? Por ahora reunámonos. De acuerdo, voy en camino.
Hajime corrió hacia donde Tio dijo que estaba. Aparentemente, ella sabía lo que había destruido completamente el templo principal de la Santa Iglesia y sus seguidores principales. Mientras volaba en el aire, vio a Tio en su forma de dragón volando a corta distancia de la nube en forma de hongo. Cabalgando sobre su espalda estaba Aiko, que parecía estar aterrorizada por algo. ¿Qué hace Sensei aquí? En realidad, conociéndola, creo que puedo adivinarlo. Debe haberle pedido a Tio que la dejara ayudar. Después de todo, ella nunca huiría mientras otros están peleando. Lo que más le interesaba a Hajime era por qué Aiko estaba actuando como si acabara de hacer algo que se suponía que no debía hacer. Sensei, tío, parece que las dos están bien. Gracias a Dios que estás bien, Agumon. Estaba muy preocupada. Maestro, por un momento pensé que estábamos perdidas, pero de alguna manera salimos con vida. Supongo que debería haber esperado que tu profesora sería tan peligrosa como tú. No esperaba que mi aliento se volviera tan poderoso con su ayuda. Debo decir que estoy impresionada. Sensei, ¿qué demonios has hecho? No es lo que piensas. No quería que terminara así. Es solo que la barrera del Papa era muy fuerte, así que pensé que si amplificaba la fuerza de la respiración de Tío San, ella podría romperla. Aiko empezó a entrar en pánico una vez más. Su alivio de ver a Hajime a salvo quedó olvidado. Aunque su explicación fue un poco desordenada, Hajime más o menos captó la esencia de lo que había pasado. Aiko había decidido ayudar a Tio a luchar contra Ishtar y los otros obispos para evitar que debilitaran a Hajime. Sin embargo, no tenía círculos mágicos a mano, así que, a pesar de ser una maga sobresaliente, no había sido capaz de ofrecer ningún apoyo ofensivo. Por otra parte, la catedral principal había sido aparentemente un artefacto que desplegaba una barrera alrededor de sí misma. La barrera era bastante poderosa y ni siquiera el aliento de Tio podía romperla. A menos que Aiko hiciera algo, Ishtar y los demás podrían lanzar su hechizo sin interrupción. Mientras Tio había estado esquivando los ataques de los caballeros templarios, Aiko se exprimió su cerebro sobre la mejor forma de neutralizar la barrera. Eventualmente se dio cuenta de que su trabajo tenía la habilidad justa para esta situación. Estas eran sus estadísticas actuales. Nombre: Aiko Hatayama. Edad: 25 años. Nivel: 75. Trabajo: agricultor. Fuerza 190, vitalidad 380, defensa 190, agilidad 310, magia 820, defensa mágica 280. Habilidad: manejo del terreno. Habilidad: restauración del terreno. Derivación: restauración automática. Habilidad: cultivo a gran escala. Derivaciones: escala mejorada y conversión de contaminación. Habilidad: fertilización mejorada. Habilidad: cría selectiva. Habilidad: apreciación de plantas. Habilidad: producción de fertilizantes. Habilidad: lluvia fértil. Habilidad: cría mixta. Habilidad: autorrecolección. Habilidad: dominio de la fermentación. Derivaciones: aceleración de la fermentación y fermentación a gran escala. Habilidad: control de temperatura en áreas amplias. Derivaciones: optimización de la temperatura y barrera meteorológica. Habilidad: barrera agrícola y habilidad: comprensión del lenguaje. La habilidad que Aiko había usado había sido la fermentación. Aunque la montaña estaba hecha de roca, estaba habitada por gente. Eso significaba que había un montón de cosas por ahí que Aiko podía fermentar. Aunque se trataba de tortos y no de la tierra, la mayoría de los materiales orgánicos todavía emitían un gas similar al metano cuando fermentaban. Así que fermentó todo lo que pudo, llenando la iglesia con un gas inflamable. Como la fermentación no era un hechizo ofensivo, la barrera de la catedral no la había bloqueado. Tenía que dejar pasar cosas como el gas y el aire, o la gente de adentro no podría sobrevivir después de todo. Tio también había usado la magia del viento para controlar la atmósfera a su alrededor, asegurándose de que el gas no se dispersara. Una vez que Aiko había creado suficiente gas inflamable, Tio había disparado su aliento hacia ella, esperando que la combinación fuera suficiente para destruir la barrera de la iglesia. Excepto que había hecho mucho más que destruir la barrera. ¿Así que eso fue lo que pasó? Ciertamente, la explosión también nos dejó boquiabiertas. Realmente pensé que estaba a punto de morir. No solo destruyó la barrera, sino que se llevó a toda la iglesia con ella. Nunca he visto una forma tan extraña de luchar en mi vida. Tu profesor es alguien a quien hay que temer, maestro. Estoy impresionada por sus habilidades. No es así, no pensé que la explosión sería tan grande. Solo quería asegurarme de que hubiera suficiente para destruir la barrera, en serio.
Espera, ¿qué pasó con todos los obispos y caballeros? Bueno, probablemente también volaron por los aires. Aiko giró su mirada hacia la iglesia con pánico, como si acabara de acordarse de ellos. Hajime y Tio siguieron su mirada examinando los escombros de la catedral. Estaba tan demolida que nadie podía reconocer lo que había sido originalmente. No había forma que ninguno de ellos sobreviviera a eso. Ponen demasiada fe en su barrera. Estoy seguro de que no tenían medidas de contingencia por si alguna vez se destruía, y sospecho que no podrían haber sobrevivido a una explosión como esa de frente. Pero entonces, quiero decir, estaba preparada para luchar, pero... Aiko palideció al darse cuenta de que era responsable de la muerte del líder de la Santa Iglesia. Había estado preparada para luchar y quizás incluso para matar, pero no así. Se dobló y vomitó. Hajime se rascó la cabeza sin saber qué decir. Se acercó y agarró las manos manchadas de vómito de Aiko. Así nada más, tal vez un poco de calor humano le haga bien. El calor de sus manos era lo único que evitaba que se hundiera en las profundidades de la desesperación. Olvidando por completo que aún eran profesora y alumno, Aiko se lanzó a los brazos de Hajime y empezó a llorar a gritos. ¡Mi pobre espalda! Bueno, supongo que no es para tanto. Tio refunfuñó por el vómito en su espalda mientras empezaba a lanzar magia de restauración. Idealmente, a Tio le hubiera gustado dejar que Aiko se levantara sola. Tio era la que había disparado su aliento, así que no había necesidad de que Aiko se culpara, pero no tuvieron tiempo para una larga discusión sobre esto, así que Tio se conformó con usar magia de restauración para estabilizar la cordura de Aiko. Con el espíritu algo recuperado, Aiko levantó la vista y miró a Hajime. Aunque su cara estaba cubierta de lágrimas, mocos y vómitos, a Hajime no parecía importarle demasiado. Casualmente sacó una toalla de su tesoro oculto y le limpió la cara. Avergonzada, Aiko dejó que la limpiara dócilmente. ¿Te has calmado finalmente, Sensei? Sí, estoy bien ahora, Nagumo-kun. Aiko se sonrojó. Un leve indicio de anhelo entró en su voz cuando dijo el nombre de Hajime. Por la forma en que ella lo miraba, estaba claro que no era solo la vergüenza lo que la había hecho sonrojarse. Hasta ahora, Hajime solo había visto a Aiko como su profesora y nada más, pero ahora que ella lo miraba así, él se vio forzado a considerar que ella podría estar enamorada de él. Hajime pensó con expresión rígida: «Estás bromeando, ¿verdad? Esto no está pasando realmente, ¿verdad?». Rápidamente apartó la mirada justo cuando Tio le llamó. Maestro, ¿hay alguien ahí y no se ve normal? ¿Cómo? Alguien logró sobrevivir a esa explosión. Hajime siguió la mirada de Tio incrédulo. Entre las ruinas de la iglesia había un hombre calvo y blanco. Estaba mirando directamente a Hajime. Como dijo Tio, había algo raro en ese hombre. Para empezar, era translúcido. Por otra parte, se balanceaba de un lado a otro como un tallo en la brisa. En el momento en que sintió la mirada de Hajime sobre él, el hombre se giró en silencio y flotó por la montaña de escombros. No parecía estar caminando, ni parecía afectado por la gravedad. Justo antes de desaparecer, se dio la vuelta y miró a Hajime una vez más. ¿Quiere que lo sigamos o algo así? Eso parece. ¿Qué debemos hacer, maestro? Honestamente, quiero regresar a reunirme con Yui Shia, pero... supuestamente, una de las antiguas magias se encuentra aquí. Es posible que este fantasma tenga algo que ver con eso. Es mejor no dejar que ninguna pista se nos escape. Muy bien, sigámoslo entonces. Tio voló hasta la cima de la montaña de escombros, dejó caer a Hajime y a Aiko y se transformó de nuevo a su forma humana. Frunció el ceño al notar la mancha en su espalda y sacó un juego de ropa de repuesto de su propio tesoro oculto. Hajime también cambió su ropa ensangrentada y manchada de vómito por algo más limpio. Ay, lo siento, te ensucié la ropa. Aiko pareció encogerse en sí misma mientras se disculpaba. Vomitarle encima a alguien era una de las cosas más embarazosas que había. Aunque ni Hajime ni Tio parecían tan preocupados por eso, Aiko aún no podía superar sus sentimientos de vergüenza, especialmente porque estaba aceptando el hecho de que podría estar enamorada de Hajime. Vomitar sobre alguien ya era bastante malo como para que fuese sobre el tipo que te gustaba. Hajime no tuvo tiempo de esperar a que ella lo superara, así que decidió cambiar de tema. Lo siento, Sensei, pero vas a tener que venir con nosotros. No se sabe lo que podría pasar después, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Quiero saber qué o quién es ese calvo. De acuerdo, entiendo, iré contigo. Puso mucho énfasis en esa última frase. Hajime fingió que no se había dado cuenta y continuó siguiendo al extraño hombre calvo.
El hombre translúcido se quedó delante de ellos guiando a Hajime y a las demás por el laberinto de escombros. Después de unos 5 minutos de caminata, llegaron a su destino. El hombre se giró en silencio hacia Hajime y se puso en pie. ¿Qué eres exactamente y qué quieres de nosotros? El calvo no respondió, en vez de eso levantó un dedo y señaló más profundamente entre los escombros. Hajime no podía ver nada especial allí, pero estaba claro que allí era donde el hombre quería que fueran. Dándose cuenta de que no llegaría a ninguna parte interrogando al hombre, Hajime asintió a tío y empezó a caminar. Al llegar al lugar indicado, los escombros a su alrededor comenzaron a flotar. El suelo comenzó a brillar, miró hacia abajo y vio una de las crestas del laberinto tallada en el suelo. Hajime preguntó, ¿eres uno de los libertadores? Al terminar su pregunta, la luz del suelo lo envolvió. Un segundo después, estaban en una habitación desconocida. No era muy grande, las paredes estaban pintadas de blanco y había un círculo mágico en el centro. Al lado del círculo había un viejo pedestal y encima de ese pedestal había un libro. Parecía que habían sido teletransportados al final del laberinto. Los tres se acercaron al círculo mágico. Aiko miró a su alrededor, obviamente confundida por lo que estaba pasando. Hajime cogió su mano y miró a Tío. Los dos asintieron el uno al otro y entraron en el círculo mágico con Aiko siguiéndoles. Hajime se preparó para la habitual lectura de la memoria que tuvo lugar cuando se metía en uno de estos. Sin embargo, esta vez fue diferente. Sentía como si la prueba de memoria estuviera llegando mucho más profunda en su cerebro y gimió de dolor. Le preocupaba haber caído en una trampa, pero esa preocupación desapareció un segundo después. Fue verificado como alguien que había conquistado este laberinto, y la magia antigua del libertador de este laberinto fue impresa en su mente. ¿Magia antigua espiritual? Parece que esta magia te permite interferir directamente con las almas de los demás. Ahora lo entiendo, así es como Milady Raizen pudo transferir su alma a ese golem. Aiko se agachó y agarró su cabeza. Era la primera vez que recibía magia antigua, y la experiencia de que algo se grabara directamente en sus recuerdos era desconcertante. Hajime la miró durante unos segundos por el rabillo del ojo, antes de acercarse al altar cercano y coger el libro que tenía encima. Elogió las páginas, parecía un memorándum dejado por Lance Barr, el creador de este laberinto. Fue escrito de manera similar al diario de Oscar Orcus. El memorándum detallaba la vida de Laos con los libertadores y lo que hizo con su vida. Como Hajime tenía poco interés en las vidas de los libertadores, simplemente echó una ojeada. El legado de Lance Barr no le interesaba en lo más mínimo. El memorándum mencionaba por qué no había dejado su alma atrás en este mundo como lo había hecho Milady Raizen, y de qué se había arrepentido, pero Hajime se saltó esas secciones. Al final, explicaba las condiciones necesarias para despejar su laberinto. Primero, tenías que haber despejado al menos 2 laberintos. Segundo, necesitabas renegar de los dioses de este mundo. Tercero, necesitabas haber derrotado a alguien bajo la influencia directa de Dios. Solo entonces aparecería el fantasma de Laos y guiaría a los aspirantes a esta sala. En otras palabras, el tema de este laberinto era poner a prueba la determinación de los desafíos. Necesitaban probar que su deseo de derrocar a los dioses era inquebrantable. Hajime adivinó que, si hubieran tomado la ruta normal a través de la montaña, se habrían enfrentado a una serie de pruebas que probarían su determinación. Aunque Aiko no había renegado oficialmente de los dioses de este mundo, siempre había dado prioridad a sus estudiantes sobre lo demás. Además, había contribuido en la destrucción de la catedral principal. Eso había sido suficiente para que Laos la considerara también como una conquistadora oficial de este laberinto. La mayoría de los residentes nativos de este mundo tendrían dificultades para cumplir las condiciones de Laos, pero para Hajime y las demás era fácil condenar a los dioses. Hajime se llevó el anillo y el libro de Laos. Aiko se había recuperado de la conmoción de que le examinaran la mente, y el asunto había terminado, así que los tres volvieron al círculo mágico que les había traído aquí. El escudo de Lance Barr resplandeció y regresaron a la montaña. Sensei, ¿estás bien? Sí, creo que puedo arreglármelas. Aunque me sorprende que exista tal magia. Si hay algo como esto ahí fuera, entonces tal vez la magia que pueda llevarnos de vuelta a Japón también exista. Los acontecimientos de los últimos días la habían afectado, pero estaba entusiasmada por la perspectiva de encontrar un camino alternativo a casa. Bien, ya sabemos dónde está el laberinto ahora. Vamos a reunirnos con Yu y Shi y traerlas de vuelta aquí. Casi lo olvido, la capital está siendo atacada ahora mismo, ¿verdad? Espero que todos estén bien.
A instancias de Hajime, los tres empezaron a descender de la montaña. El tiempo era corto, así que saltaron desde el acantilado donde normalmente estaba el ascensor. Esa sección había sido tallada lisa, por lo que no había que preocuparse de golpear rocas sobresalientes. Aiko gritó durante todo el camino, pero tanto Hajime como Tio la ignoraron. Aterrizaron a salvo, aunque Hajime tuvo que apoyar a Aiko ya que sus piernas se habían rendido. La capital estaba inundada de llamas, pero la primera prioridad de Hajime era llevar a Aiko a un lugar seguro. Así que ignoró los gritos que venían de las calles y se dirigió al palacio, planeando encontrarse con Kaori y Liliana. Cuando llegó al punto de encuentro, encontró a Kaori muerta en el suelo con una espada saliendo de su pecho. Ok, gente, tremendo final inesperado, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido el capítulo 3 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, tuvimos un poco de todo, una gran pelea muy difícil para Hajime que terminó con la muerte del apóstol de Hit. También vimos el arco de la profe Aiko donde ya finalmente se da cuenta de que está enamorada de Hajime y también se propone luchar ahora por sus alumnos, aunque claro, no quiere terminar siendo una asesina. Otro evento fue lo del tema del laberinto, que con esto Hajime ya consigue la quinta magia antigua, la magia espiritual. Ya solo quedan 2 más, pero sin duda lo más impactante fue la línea final, donde me acuerdo que la primera vez que lo leí me quedé what the fuck que acabo de leer. Entonces gente, espero que les haya gustado este relato y este capítulo 3. Si fue así y quedaron impactados con la muerte de Kaori, apoyen el video con un me gusta y comenten qué les pareció y suscríbete para saber qué pasará en el próximo capítulo. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy el relator JS, deseándoles que les vaya bien en todo lo que hagan y conmigo será hasta el próximo video. Adiós.